Señor, con tu espíritu de amor, que tu cuerpo sea uno, como tú y el Padre sois. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad, danos tu discernimiento y enséñanos a amar cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu cuerpo sea uno, como tú y el Padre sois. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad, danos tu discernimiento y enséñanos a amar cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, con tu espíritu de amor, con tu espíritu de amor. Hermanos, vamos a reflexionar ahora en la palabra de Dios y vamos a seguir hablando de la disciplina. El jueves pasado yo había comenzado a dar unos estudios con respecto a este concepto, la disciplina, y yo les invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero lo que, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, hoy en día la disciplina no está de moda. Las personas buscan realizarse, no negarse a sí mismo. Las personas buscan riquezas, buscan lujos, buscan éxito, buscan popularidad, prestigio. No buscan verdad, modestia o integridad, ni siquiera muchos de ellos ni responsabilidad. En los negocios y desgraciadamente también en la iglesia, la habilidad importa más que el carácter o la conducta. Y pongo un ejemplo rápido. Vamos al culto en la mañana y lo primero que pensamos o podemos pensar es, bueno, a ver quién predica hoy. Obviamente nos gusta más las predicaciones de un hermano o de otro, pero claramente esa no es la actitud para venir a la iglesia. Estamos cometiendo una falta de disciplina, estamos siendo indisciplinados. Como dije, también en la iglesia imponemos la habilidad sobre la conducta o el carácter de la persona. En otras palabras,
preferimos los talentosos antes que los humildes y de corazón sincero. Cuando hablamos de servir al Señor, el Señor mira el corazón, no la habilidad, porque la habilidad la da el Señor, porque es suya y porque gracias a Él es que la tenemos. Por lo tanto, lo más importante es el corazón, es la conducta, es el carácter y no es la habilidad. Me recuerda mucho el pasaje cuando Samuel, creo que era Samuel, venía a ungir al nuevo rey de Israel y le ponían delante a todos los hijos de Elí, ¿verdad? Y al final el más enquenclillo, David, ese era el que Dios quería, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que hermanos, cuidado con la disciplina, porque también la iglesia no está exenta de caer en la indisciplina. Hermanos, hoy en día la palabra disciplina está en desuso. Las nuevas generaciones no saben lo que es, solo conocen la disciplina del colegio y algunos que otros tienen disciplina en el hogar. Pero tristemente, la verdad es que la disciplina está desapareciendo. Está desapareciendo porque Dios ha sido desplazado, Dios ha sido echado como un jarro de agua sucia de nuestros hogares, de los hogares de los seres humanos, y con él han sido echados también sus normas y sus patrones de conducta. Cuando alguien habla de disciplina o ejercer la disciplina, rápidamente aparecen sus opuestos en las bocas de aquellos que lo rechazan. Una palabra que rechaza o que es un opuesto de disciplina es abuso, maltrato, coacción, privación de la libertad, libertad de opinión, de religión, de género, homofobia, anticuado, obsoleto. Son algunas de las armas verbales que se usan en contra de aquellos que se atreven a ejercer la disciplina o de simplemente mencionarla. La disciplina en su definición me he puesto a estudiar y he encontrado tres posibles definiciones. La primera es, la disciplina es el cumplimiento de leyes u ordenanzas. La disciplina es la instrucción que se da con palabras o hechos para moldear, fortalecer y perfeccionar el carácter. Esa es la segunda. Y la tercera definición que he encontrado es que es la sujeción o subordinación al mando que en caso opuesto, es decir, si nos sublevamos, provoca corrección o amonestación al que lo evita o lo rechaza. Y esto obviamente no va al son del mundo, al son del nuestro mundo en el cual vivimos, porque cada vez más la disciplina y el orden desaparecen de los hogares y de las vidas de las personas. Hermanos, en la iglesia, y yo creo que debería de existir en todos lados, existen dos clases de disciplinas. La disciplina preventiva, que es la instrucción y el entrenamiento. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, la Biblia dice: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Nueva Traducción Viviente dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Luego tenemos la otra disciplina, la correctiva, que son la censura y el castigo. La disciplina correctiva en sí no es disciplina, sino es un medio de reconducción moral, es un medio para que la persona que ha hecho lo malo vuelva y restablezca la relación de disciplina con, en este caso, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el 90% de la disciplina es preventiva. Básicamente se basa en la educación que estamos recibiendo o ejerciendo o dándole a nuestros hijos, en este caso, por ejemplo, podría ser, o a la iglesia. Hermanos, si se sobreabusa de la disciplina correctiva, no estamos ejerciendo bien ni eficazmente la disciplina, en este caso, por ejemplo, a nuestros hijos. Recordemos Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hermanos, si enojamos a nuestros hijos con nuestra disciplina, es que no estamos ejerciendo bien la disciplina preventiva y estamos abusando de la disciplina correctiva. Hermanos,
para cambiar un poco y pasar a otro punto. ¿Quién aplica la disciplina? Hermanos, en un sentido universal, Dios es quien ejerce la disciplina, porque Él es perfecto en todos los sentidos. Recordemos ese pasaje en Judas 9, donde el arcángel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, y él sabía que en la aplicación de la disciplina la ejercía Dios. Por eso el arcángel, no amonesta a Satanás, sino que le dice, el Señor te reprenda. Y sinceramente, hermano, sorprende mucho y da mucho temor ver a hermanos que incoherentemente y aventurándose a cosas que no están bien, se dedican a reprender a Satanás. Sin embargo, hermanos, no quiere decir que no tengamos autoridad ni que estemos ordenados para reprender, para utilizar la disciplina. No, todo lo contrario. Hay citas donde se nos insta a que tenemos que ejercer la disciplina de Dios. Me gustaría ir a Corintios capítulo 2, versículo 6, segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 6, si me siguen. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 6. Aquí vemos un ejemplo, lo voy a leer. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, perdón. Hermanos, este contexto, el cual estamos leyendo esta porción, este versículo, el contexto que encontramos aquí es la de la iglesia liderando un acto de disciplina hacia una persona que parecía que había ofendido al hermano Pablo. Y vemos cómo Pablo nos instruye cómo se hace la disciplina como organismo, como iglesia, de forma medida y equilibrada. Fíjense en los versículos 5 y en el versículo, en el versículo 6 y en el versículo 7 que Pablo le resta magnitud equilibrando la situación porque esta persona que ha ofendido, esta persona que ha pecado, esta persona que ha cometido el acto que ha censurado a la iglesia, se ha arrepentido. Y por esa razón se equilibra la balanza y se ejercita una parte de la disciplina que tiene que ver más con la preventiva que con la otra. Más con la preventiva que con la correctiva, que es la misericordia. Allí el hermano Pablo les dice en el versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando nosotros nos pasamos con la disciplina, provocamos el efecto contrario a la por qué él está diseñada. Y podemos hacer, como decía Efesios 6:4, podemos enojar y podemos ser más un perjuicio que un beneficio. Hermanos, otro ejemplo que podemos ver se encuentra en Primera de Timoteo 5:20. No lo vamos a leer, pero este pasaje está muy unido, Primera de Timoteo 5:20, está muy unido en contexto con otro pasaje que se encuentra en Mateo 18, del 15 al 20. Lo repito, Mateo 18, del 15 al 20. Aquí en este pasaje de Mateo encontramos explicado el proceso del ejercicio de la disciplina y nos enseña 4 puntos necesarios a la hora de ejercerla. En primer lugar, cuando nosotros nos sentimos mal con un hermano o una hermana, debemos de reprenderlo a solas. Cogemos a nuestro hermano, nos así, mira, me gustaría hablar contigo, ven un momento aquí, a un ladito conmigo, me gustaría comentarte una cosa, y le reprendes en el Señor. Si esto no ocurre, el segundo escalón es que con unos pocos testigos fidelignos, ¿eh? tenemos que otra vez volver a intentarlo. Y si ya en este caso no se puede, hay que llevarlo a asamblea. Hay muchas iglesias que no tienen asambleas de hermanos, pero sí llevan los asuntos al pastor. Y en este caso el pastor ejerce, ¿no? Pero sería mejor hacerlo de la manera bíblica, ¿no? En asamblea. Y ya por último, el último escalón, cuando ya no hay remedio en asamblea, la Biblia nos dice que lo tengamos por un inmaduro. Hermanos, el primera de Timoteo 5:20 se le está diciendo a Timoteo que ejerza ese tercer escalón, que lleve a esa persona a la asamblea para que sea reprendida.
tenemos que tener mucho cuidado cuando ejercemos la disciplina, porque si nos saltamos el orden, estamos faltando, estamos siendo nosotros mismos indisciplinados. Queremos disciplinar, pero estamos siendo indisciplinados a la hora de ejercer la disciplina y tenemos que tener cuidado. Y hermanos, el último pasaje que quiero compartirles para terminar y dejarlo hasta aquí se encuentra en el libro de Tito, versículo 1, capítulo 1, versículo 13. Tito, capítulo 1, versículo 13. En este contexto, en este texto, encontramos a Tito sufriendo una difícil situación en las iglesias de Creta, porque allí se reunían muchos falsos maestros y enseñaban una multitud de falsas enseñanzas que no eran sana doctrina. Y vemos como Pablo le dice a Tito que estas personas, las personas que están haciendo estas cosas mal, tienen que ser reprendidos y le exige a Tito que todo aquel que hable en la iglesia tiene que tener una doctrina verdadera y pura y que todos se tienen que acoger a esto, que debía de probar a cada persona que hablara en la congregación para sostener, para mantener la doctrina pura y verdadera. Hermanos, cuando nosotros invitamos a alguien o escuchamos una predicación en internet o vamos a una iglesia invitados, tenemos que tener cuidado con quién nos está hablando, quién nos está dirigiendo desde el púlpito, quién nos está compartiendo la palabra de Dios. Puede ser un falso maestro y nos puede llenar la cabeza de dudas y de bichos y de moscas y de todas las cosas que no provienen de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de comprobar a la luz de la palabra de Dios todo lo que estamos, en este caso, hablando por medio de la predicación de la palabra. Hermanos, la disciplina es algo esencial, algo que necesitamos, que es vital. Sin la disciplina estamos perdidos y desorientados, nos vamos dependiendo de qué corriente nos guste más y no puede ser así, hermanos, y tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y debemos de sujetarnos a lo que ella nos enseña de una manera sana, de una manera pura, de una manera correcta, de una manera bíblica, hermanos. Recordemos lo que hemos leído. No despreciemos la disciplina del Señor, ni desmayemos cuando seamos reprendidos, porque el Señor nos ama y por esa razón Él nos disciplina. Recordemos el ejemplo que les di el jueves pasado de los peregrinos que fueron azotados por el ángel porque no obedecieron las directrices de los pastores. Recordemos que la disciplina al principio nos parecerá agobiante y nos parecerá eh, pereza, nos dará pereza, pero luego nos da gozo, no tristeza, nos da fruto apacible de justicia si nos ejercitamos en ella. Hermanos, que el Señor les bendiga y que nos ayude a cada día ser más sabios, pero también más disciplinados y que podamos ser no solamente oidores o lectores, sino también hacedores de su palabra. Amén. Muy bien, aceptando la invitación de nuestro hermano Jesús, quien hoy está dirigiendo, está presentando este culto, también está llevando las alabanzas y también estará llevando la meditación de la palabra. Pues vamos a tomar el testigo para poder llevar y presentar los motivos de oración de la iglesia. Y como siempre, al inicio del culto, verificando cada una de estas pantallas, vamos a orar, vamos a encomendar toda la carga de oración, por así llamarlo, que como iglesia, como hermanos en la fe, llenos de oración, tenemos todos los jueves a las 7 de la noche. Hoy nuestro hermano lo está haciendo de una manera visual, es decir, lo hará en vídeo, y pues así mismo yo pues me procedo y dirijo a tomar esa cámara para enfocar, tomar los puntos de oración, darle pues ese colorido de esperanza que es en un sentido, en espíritu y en verdad hablando, en el Señor. Tomaremos el tiempo de oración, elevando esas manos santas, sin ira ni contienda, llenas de paz, porque el que las purifica es nuestro Señor Jesucristo.
y haciéndolo aquí en la iglesia, porque la iglesia no es este lugar, sino que son la cantidad de personas amadas, de hermanos nuestros, los unos y los otros, porque como dice su palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 8, la oración de los justos, de los íntegros, es el gozo de nuestro Señor. Así que vamos a orar con la integridad y con la rectitud de nuestros corazones, porque es el Señor Jesucristo quien ha limpiado esos corazones nuestros, los está transformando, está haciendo corazones nuevos en nosotros, nos está haciendo nuevas criaturas, hombres nuevos, que nos hacen ser fieles a Él y que queremos ser fieles hasta la muerte, porque nos dará la corona de la vida. Y también al ser en esa fidelidad de nuestra vida, pues queremos ser fieles en las oraciones, y las oraciones cobran vida, cobran esperanza, cobran personalidad cuando están nuestros hermanos allí. El Señor se deleita con las oraciones de los íntegros, dice la traducción viviente en la Biblia. Es el versículo que nos acompaña en esta noche para entregar delante de su presencia y en el trono de la gracia cada una de estas amadas personas, nosotros mismos, porque eso es la iglesia. Esta fue la primera, el primer culto del año 2020, 5 de enero, si mal no recuerdo, y fue en el culto de la mañana, porque por esas fechas solamente tenemos esos cultos así, por la Navidad, etcétera. Pero eso es cantidad de hermanos que vemos allí, nombres propios, rostros propios y manos propias que elevan oración al Señor. Y aquí fue ya la iglesia en el culto de la tarde, que fue el día, si no mal recuerdo, el 12 de enero en la tarde. Ahí sí que estaba nuestro hermano Elkin, sino que él no salió porque justo después de finalizar el culto, pues él siempre lleva a su cuñada al lugar de trabajo y no alcanzó él a salir en esa foto, pero luego la vemos en una foto más adelante cuando tuvimos otro tiempo de comunión y de la iglesia en pleno. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por nuestras vidas, por cada una de estas personas. En el culto de la tarde, reconozco que es el culto de la tarde porque en la tarde solamente viene nuestra hermana Manuela y la podemos ver allí junto con los demás hermanos. Algunos de ellos ya no están, como es el caso de Isidro. Vamos a orar por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, sean miembros o no miembros, así también como por los amigos, visitantes, personas que simpatizan incluso y que asisten de una manera regular a los cultos de nuestra congregación. Hacemos una oración como iglesia por los que están en una situación de desempleo, por ejemplo, en un ERTE, pero sin recibir nada, por ejemplo, por el favor de nuestro Señor por cada una de estas personas, sus acciones de gracias, su protección, su provisión y sus cuidados, los hermanos que están allí ya con la fotito pequeña, por cada uno de los hermanos de la iglesia que están en trabajos de riesgo. Recordamos también aquí la Operación Kilo. Recordamos a los hermanos que están siguen acudiendo a sus lugares de trabajo, como es el caso de Julio, Luis, Fabio, Geray, de Balbina, nuestras hermanas mayores cuidando a personas en sus hogares. Oramos mucho por la Operación Kilo, que podemos volverla a hacer. Comunícate con el consejo de la iglesia, con el pastor, el anciano, y encontramos una manera de hacerlo. Aquí ya está lo que les comentaba, aquí ya se encuentra nuestro hermano Elkin, nuestra hermana Balbina, Loida, su hijo, Rubén, por ahí está Jeremías, está también Geray, esposo de Balbina, ese día también nos acompañaba el esposo de Isabel, eh, todos los hermanos allí, los jóvenes, los niños, nuestra hermana Elba, Norita, Laura, Andrea por ahí en la mitad, Meji, y muchos hermanos más, hasta mi madre por ahí la veo. Oramos por la salud de Noelia, de Auri, por los afectados por la pandemia, incluyendo familiares nuestros, como es el caso de Edwin, hijo de Teresa, los tíos de Isidro en Gran Canaria, familiares de los fallecidos, que Dios calme su dolor y que ellos puedan aceptar al Señor,
por las residencias de ancianos donde trabaja Brenda, por ejemplo, en Tías, por todas las de Lanzarote, las del CEDAR en Tenerife, la de la FIDE en Cataluña, por la ciencia y la medicina para que encuentren vacunas, medicamentos, esos instrumentos, esos recursos clínicos. Oramos también por los estudiantes, los profesores, los maestros de colegios, escuelas, institutos, universidades, para que ellos puedan seguir desarrollando sus estudios y culminen este año escolar a buen término. Bueno, la cámara va muy rápida, ¿no? Tenemos ahí casi unos 7 minutos de oración. Aquí ya aparece Rubén, quien nos tomaba la primera foto, y entonces yo le dije, Rubén, ponte allá. Oremos mucho también por los hermanos que todavía no han aceptado a Cristo. Aun cuando a estas alturas, si yo regresara ahora y le preguntara, tal vez a lo mejor me da la sorpresa de que ya ha recibido al Señor, aun cuando Él me ha dicho que ya lo ha recibido, pero bueno, es un motivo de oración, la verdad que sí. Todos los hermanos juntos, y aquí hay otros motivos de oración, los hijos pródigos, por la unidad de nuestra iglesia, nuestro testimonio fiel, por los esposos inconversos, por la salud mental de nuestros niños y adolescentes en estos tiempos de confinamiento, aún de los mayores que pueda ocasionar este confinamiento, por las autoridades, desde el presidente, el rey, sus ministros, los diputados, los parlamentarios, en fin, toda autoridad, para que incluso hasta los de la oposición se pongan de acuerdo en las normas que protejan y favorezcan a los más desfavorecidos, a los pobres, a los trabajadores, al pueblo en general, a la sociedad y en fin, nuestros hermanos de riesgo. Ahí está Lina, prima de Sandra, que vive en Madrid y que aún trabaja en la limpieza. Por nuestros hermanos, decía, de riesgo, tenemos allí a ver si me recuerdo un poco, a Belmir, que se recupera, orar por ella, por Deji, por Helman, por Jacob, por Carlos y Chari, por Elsa, por Leonardo, por Manuela, por Jeromo, por Angelita, Tomás, por César de Filipinas, Antonio Lindú, Mario, Lucy, Sara, Martín. En fin, hermanos, sigamos orando, hay muchos motivos más de oración que pues al término de este vídeo, pues vamos a poner ahí la foto para que podamos tomar los apuntes necesarios y seguir orando los unos por los otros. Mis hermanos, los invito a que podamos seguir alabando juntos al Señor en esta noche y sigamos orando. Vamos a elevar una oración de gratitud a nuestro Señor. Amén. Oremos al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias, oh Dios Santo, porque tenemos esa confianza en ti, Señor, de que, como dicen las Escrituras, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, Señor, tú nos oyes. Y si sabemos que tú, Señor, nos escuchas, nos oyes en cualquiera cosa que pidamos, porque se hará en tu voluntad, porque así nos enseñaste a orar, Señor. Sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Gracias porque tú nos enseñaste a hacerlo de esa manera. Dijiste, hágase tu voluntad, Señor, así en los cielos como en la tierra. A nuestro Padre Celestial, a quien pase lo que pase, sea lo que sea, adoramos, Señor. Te adoramos y te damos las gracias. Señor, oramos por un mundo que está siendo sacudido, siendo estremecido mediante una pandemia, una crisis que está tocando las fibras de las naciones, de los poderosos, de los gobiernos, de la sociedad y del mundo entero, para que la angustia que les pueda generar esto, Señor, ellos pudieran clamar al único que puede darnos la paz en medio del conflicto. Oremos, Señor, por esos momentos de depresión que están ocurriendo, ya sea en lo económico, cuanto más, Señor, en lo mental, en lo espiritual, por todos esos pensamientos que el mundo tiene, Señor, por el pánico que se está generando y por la inseguridad que está aumentando. Y ante todo eso, Señor, clamamos por tu misericordia para que no falten, Señor, las medicinas, los alimentos, los recursos básicos para
especialmente el más desfavorecido, las personas más vulnerables, las personas que están en factor de riesgo, las personas que son pobres, las personas que son débiles en cuanto a recursos, Señor. Pero también queremos orar por nuestra iglesia, orar por los hermanos, orar por los creyentes, para que vivamos un tiempo de mayor oración, de más oración y oración con fe, oh Dios Santo. Más lectura de tu palabra, poder congregarnos más todavía, orar, Señor, de todas las formas posibles, pero en tu voluntad. Y al congregarnos, Señor, bendice y protege cualquier medio que podamos utilizar, sea la radio, sea los medios de difusión a través de las redes, sean las videoconferencias o el llamarnos, y podamos hacer, Señor, un tiempo también de comunión, de adoración, de oración, donde, Señor, haya más fe de parte nuestra, haya más fidelidad, donde oremos, Señor, con esperanza en ti, y no nos dejemos, Señor, confundir ni engañar en estos tiempos por el enemigo, Señor. Guárdanos y protégenos del maligno, Señor. Señor, te pedimos perdón también por nuestros pecados, porque aún en medio de esta situación, también, Señor, somos propensos a pecar, somos tentados a pecar, Señor, incluso al desconfiar en ti, Señor, al mirar solamente el horizonte del mundo y no mirar más allá, Señor, de nuestra mirada terrenal y poder elevar la mirada a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú nos escuchas por tu misericordia, porque allí donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor, y por la fe creemos que somos más de tres. Por la fe nos vemos, por la fe nos abrazamos, por la fe y en espíritu nos sentimos y sentimos lo mismo, Señor, que tú vives y reinas dentro de nosotros y reinarás en el mundo en el tiempo perfecto, Señor, porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Mientras tanto, has venido, Señor, a salvar el mundo. Estamos en el tiempo de la gracia. Aún en los tiempos más difíciles, todavía está abierta la puerta de la gracia. Todavía hay la luz de la esperanza. Oramos por este mundo perdido, Señor. Clamamos a ti, Señor, porque se vienen tiempos muy difíciles, tiempos apocalípticos, Señor. Estamos esperando tu pronto regreso, tu pronta venida, pero creemos, Señor, que tú arrebatarás a tu iglesia, a tu pueblo, el pueblo del nuevo pacto, Señor. Pero es en tu voluntad y en el día del Señor. Ayúdanos a estar vigilantes y atentos, Dios Santo. Entregamos a ti, Señor, toda la vida de oración de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que está en tus manos como está en tus manos toda congregación, Señor, de sana doctrina, que tú, Señor, has levantado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú nos proteges, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar este culto orando al Señor y también cantando una última alabanza. Amén. Yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que juntos oremos al Señor para despedirnos. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios. Gracias por un culto precioso en ti, Señor. Gracias porque hemos podido orar, porque hemos podido, Señor, también reflexionar sobre tu palabra y hemos podido alabarte y glorificarte, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor, y acompáñanos de nuevo a nuestros hogares, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He dicho como si estuviésemos en la iglesia porque vamos a abandonar ahora mismo la comunión los unos con los otros. Entonces por eso decimos, despídenos de este lugar, de esta comunión entre nosotros, pero nunca de tu presencia porque el Señor siempre está a nuestro lado. Hermanos, alabamos con esta última canción y que pasen feliz noche. Amén.
el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero, diciendo grande y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, Señor? Y tu nombre glorificará. Y cantará el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero, diciendo grande y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos,